¿Qué significa guardar la presencia del Señor? ¿Está listo para escucharlo? Se la voy a regalar. Es poner a Dios en el centro del corazón de forma permanente. Voy a repetírtelo. Es poner a Dios en el centro de tu corazón de forma permanente como el único, oiga bien, como el único y más preciado tesoro de todo lo que existe. Esa es mi definición. Si a alguno por ahí, teólogo, no le gusta, lo siento mucho, hermano, hable, por favor. Pero creo que yo definí, de acuerdo a lo que Dios me hizo sentir, lo que Dios me revela de todo, incluso de lo que leí las opiniones, y quise reunir mi propia opinión y dije, el significado de guardar la presencia es poner a Dios en el centro de mi corazón. Y que no se mueva de ahí, que permanezca ahí como el único, no como cualquier tesoro o como otro, no, el único y más preciado tesoro de todo lo que existe, de todos los tesoros. El más, el único, ¿verdad? Entonces, bien dice la palabra en Proverbios 4:21, guarda mi palabra en medio de tu corazón. Mira, así lo dice Proverbios 4:21. Guarda mi palabra en medio de tu corazón. Entonces, mire, atesórelo. Si el Espíritu Santo lo tocó y llegó a esa vida, a ese corazón, guárdelo, abrácelo y no lo deje ir. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquellos hombres que iban a camino de Emaús, ¿se acuerdan de los dos hombres que iban discutiendo camino de Emaús? Cuando se dieron cuenta que era Jesús, dice que lo obligaron a quedarse. ¿Qué les parece? Lo obligaron a quedarse, porque cuando Dios llega a la vida tuya, no te quiere ir. Los tres discípulos que vieron la transfiguración de Cristo, ¿quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Le dijeron al Señor, ¿por qué no nos hacemos una enramadita aquí y nos quedamos aquí? Ahí estaba rico. Ahí estaba delicioso, ahí estaba la sana presencia de un Dios omnipotente. ¿Quién no va a querer que se quede para siempre en tu vida? ¿No te ha pasado que a veces estás orando y sientes una presencia y no quieres irte? ¿Cuántos alaban? No te quieres desconectar, quieres seguir orando, quieres seguir adorando. ¿Por qué? Porque tú quieres que quede guardada esa presencia en tu corazón. Eso es lo que hacían, ¿verdad? Lázaro, Marta y María. Lo invitaban allá en Betania al Señor y estaban, pero que se volvían locos atendiendo al maestro. Y el maestro mucho iba a esa casita humilde porque se sentía con ganas de quedarse. Yo quiero, dígale al Señor en esta tarde, que te quedes conmigo y no te vayas. Dígaselo, por favor. Y no te vayas, Señor, que tu presencia permanezca conmigo toda esta semana, todos los días, hasta que vengas por mí. Gloria al Señor. Mire cómo lo define el rey David. Quiero que leamos el Salmo 16:11. Me encanta cuando hablo de esto porque David era especialista para hablar de la presencia de Dios. Era un adorador, era un hombre que amaba a su Dios y quería estar siempre en su presencia. Veamos cómo lo expresó David en el Salmo 16, versículo 11. ¿Quién me lo lee, por favor? Amén. Salmo 16:11. Amén. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Delicias a tu diestra para siempre. Plenitud de gozo y delicia en su presencia. Se lo voy a definir yo como lo entiendo. Tal vez usted me aprueba o no. Es lo que el rey David le está diciendo a Dios es lo siguiente: me enseñarás el camino hacia la vida eterna, no hacia la vida física. Me enseñarás el camino hacia la vida eterna, porque estando lleno de tu presencia tendré completo gozo y me deleitaré eternamente. Es que el gozo no viene de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Cuando tú tienes el gozo del Espíritu Santo, hermano mío, hasta tu fisonomía cambia. Tu aspecto físico cambia. Ya no tienes esa cara triste. Aunque estés pasando las pruebas que estés pasando, aprende a adorar y a que se quede esa presencia tan calientita y hermosa, y tú dices, yo no quiero que te vayas de mí. Aleluya. La gente puede estar cayendo por ahí y usted está viendo que la gente se cae y usted está adorando al Señor en medio de la tribulación y en medio de la prueba. Dale un aplauso al Señor, pero que llegue hasta el trono de la gracia, por favor. Miren, la historia que quiero abordar ahora tiene mucho que ver con la presencia del Señor.
Fíjense que les cuento un chisme del Antiguo Testamento. El arca del pacto, dice la Escritura, que fue secuestrada por los filisteos. ¿Sabe qué significa eso en nuestra actualidad? Es como decir que el Espíritu Santo se alejó de la iglesia. Exactamente eso es lo que quiere decir cuando secuestran el arca, porque ese cajoncito que medía 40 por 28 pulgadas, como el tamaño de un televisor cuadrado, ¿verdad? Ahí en esa cajita moraba la presencia del Señor. Y como todavía no había venido Jesús, como todavía no había otra manera de que Dios se manifestara, ahí en esa cajita es donde estaba la presencia. El que la cargara, el que la anduviera cargando, tenía que estar preparado para ello, porque esa era la presencia del Señor. Y yo les explico cómo los filisteos la secuestran, se la llevan para la ciudad de Abdot, se la llevan por 7 meses. Ahora te hago una pregunta. Si solamente un sacerdote podría tocar esa cajita o ese arca del pacto, ¿cómo es que estos incircuncisos se llevaron la caja o la presencia de Dios, ¿verdad? Lo que es el arca del pacto, y no les pasó nada? Es buena pregunta, ¿verdad? Y les pregunto, y les quiero poner más el asunto para ponerle candela al asunto. Miren, hubo un hombre a quien Dios mató por querer sostener el arca, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Usa. Te pregunto, démosle relación a este asunto, a esta pregunta. ¿Por qué a Usa lo mata? Por el hecho de hacer un acto noble de que no se caiga el arca, y a estos incircuncisos les permite llevarla cargando y tenerla 7 meses en su terreno. ¿Quién me...? No te preocupes por explicarlo, pero si lo quieres explicar, abierta la puerta, dígalo. Porque Usa puso la mano dentro del arca, Ajá. la quiso sostener, y los otros quizás la iban cargando, pienso. Bueno, respetamos la respuesta de la hermana Guirrita, lo respetamos, porque aquí todo se recopila información. Yo recopilo información. Tiene lógica lo que ella dice, tiene lógica. El USA era conocedor de qué significaba el arca del pacto, y los otros eran ignorantes, no sabían nada. Por ahí estamos más cercanos, vamos llegando apenas, ¿no? ¿Hay alguna otra opinión? Porque no me parece justo a mi forma de pensar, en mi forma humana de pensar, que a Usa lo mate por el hecho de que se le fue el pájaro, ¿verdad? El hombre se equivocó y por temor a que no se quebrara la caja, ¿verdad? Él la quiso detener y se muere por ese acto. Pero estos individuos se la llevan secuestrada quién sabe cuántos kilómetros, debo decir. Y luego para devolverla también tuvieron que cargarla y traerla de regreso a Jerusalén. No a Jerusalén, sino a tierra de Israel. Ahora te pregunto, ¿cómo puede ser posible que a uno que era un hombre justo, conocedor, como dice ella, le quite la vida y no se le haya quitado a un poco de gente que no hicieron algo más? Lo metieron enfrente de una bodega donde estaba el altar de Dagón, el rey Dagón, el dios Dagón. Dios Dagón. Y ahí lo ponen enfrente de Dagón. ¿Cómo puede ser posible que no se haya muerto ni uno? Les voy a decir por qué y se lo voy a dar con un solo versículo. No lo lea, solamente apúntelo, porque tenemos que avanzar con el tiempo. Dice la Biblia, algo parecido a lo que dijo mi esposa, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Entienden? Eso está en Romanos 3:20 para que lo lea. Cuando alguien haga esta pregunta, dígale lo que dijo mi esposa en las palabras que le explicó. Una persona cuando es conocedor de la palabra, cuando sabe lo que es bueno y lo que es malo, y luego peca, dice la Biblia que le cuenta pecado. A usted no le cuenta por justicia que aún sabiendo lo que es malo lo haga. Porque ¿qué dice la Biblia? El que peca deliberadamente ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, una persona que tiene conocimiento de qué estamos hablando de la presencia del Señor. Pero ese no es el mensaje que traigo para ahora. Solo quise ejercitar sus mentes y regalarle algún punto de controversia. Ya tiene la respuesta. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Sonríe, amor. Cristo te ama. Bueno, el arca del pacto estuvo 7 meses secuestrada por los filisteos. Ahora te hago una pregunta, es que hoy bien preguntón. ¿Realmente secuestraron la presencia de Dios o solamente el arca del pacto? El cajón nomás. Sí, el arca nada más. Ok.
Fíjense que estoy preguntando esto porque al final del mensaje tenemos la respuesta. Al final tenemos la respuesta. Pero todas estas cosas las pregunto porque hay preguntas que la gente me hace y yo tengo que dar respuesta, ¿verdad? Correctamente. Entonces, vamos a seguir porque no es un culto de preguntas y respuestas. Yo soy así para que se despierte, porque a mí va uno Estamos que... pilas. Estamos pilas, correcto. Sí, me gusta. ¡Denle un aplauso, Señor! ¡Alábale que sí! Vamos a una historia bien buena, interesante. Los filisteos secuestran el arca. Vamos a leer, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 7. Quiero saber si usted aprende cada vez que viene al culto. ¿Aprende? Amén. Entonces digo amén, pero que se oiga. Amén. Porque creo que me esfuerzo para eso, ¿verdad? Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 5, versos 6 al 7. Vamos a leer ahí. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice así. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Así se llamaba la ciudad donde fue secuestrada el arca. Y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Imagínense, hermanos, por haber llevado el arca del pacto a su tierra, empezó la gente, mira, a agarrarse el estómago, hermano. Otros se agarraban el ojo con tumores por todos lados, en todo el territorio. Las consecuencias de tocar la presencia o acercarse a la presencia de Dios y no estar arrepentido. Eso es un punto importante. Sigamos leyendo. Vamos, dice, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. El 7 dice, y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. ¿Verdad que no? Porque el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Usted no puede pretender la presencia de Dios o anhelar la presencia de Dios cuando no lo conoce. Porque para que yo tenga acceso a su presencia y para que su presencia esté en mi vida, primero que tengo que hacer es arrepentirme y renunciar al pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces su presencia estará disponible dentro de mí. Y cuando yo tengo la presencia de Dios en mi vida, ¿sabe qué significa? Que ya Dios no necesita una cajita donde meterse para poder hablarte. Ahora tú eres esa cajita, la tienes ahí en el corazón, aunque no es este corazón, es la mente. Tiene una cajita, no sé qué tan grande es esa cajita. Aquella medía 40 pulgadas por 28. No sé cuánto mide tu cabeza, no sé cuánto mide tu corazón. Pero la Biblia dice que en ese lugar tan chiquito que tú tienes, ahí mora un Dios grande e inmenso. El Dios poderoso, el Dios que truena los cielos. ¿Cuántos alaban? No eres cualquier cosa entonces. No eres un simple tabernáculo, no eres una simple arca del pacto. Eres un templo de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Entonces, desde que usted sepa eso, que es un templo de Dios, dele gloria al Señor, porque es un privilegio. Entonces, Dios no quería estar ahí. Porque Dios no se siente bien con gente que no lo quiere. Yo no me siento bien ir a una casa donde yo sé que no me quieren, ¿verdad? Yo no me siento cómodo que me inviten a un lugar donde sé que al salir de esa casa van a decir, ve, mira cómo andaba vestido este hombre y los zapatos que tenía. Y mira cómo hablaba. Y el pelo, está todo pelón, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? Ah, feo que hablen de uno así, ¿verdad? Ya tiene 64. Falta poquito, le quedan 6 años según lo que dice la Biblia. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Rey. Y no se ríe, hermana Elena. Gloria al Señor. Vamos a darle gloria al Señor. Bueno, seguimos. Los filisteos la regresaron a Israel y estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Oiga bien. 20, ¿cuántos años van ya? 20. No, más 7 meses que estuvo en tierra de filisteo. Más 20 años, ¿cuánto tiempo va ya? 20 años, 7 meses. 20 años, 7 meses, correcto. Vamos a ver, 20 años y 7 meses. Bueno, los filisteos la regresan a Israel y estuvo 20 años en la casa de Abinadab, un levita de la ciudad de Kiarat Jearim, 15 kilómetros al este de Jerusalén. Ya estaba en tierra israelita, pero no en el lugar donde Dios la quería, porque el lugar en que el arca debía permanecer es en Jerusalén, porque ahí se iba a construir el templo. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahí Salomón construyó un templo, entonces, y ahí es donde David intentó hacerlo, pero Dios no se lo permitió. ¿Por qué?
porque tenía las manos manchadas de sangre. Y lo hizo aquí en Salomón. Entonces el arca andaba buscando un lugar donde quedarse. Ese era el templo donde Dios iba a habitar. Entonces seguimos la historia. A 15 kilómetros al este de Jerusalén. El arca debía permanecer en Jerusalén, donde Dios construiría el templo sagrado. Ahora le pregunto yo a usted, y fíjese la pregunta que le voy a hacer. ¿Qué pasó en la vida de Abinadab los 20 años que el arca estuvo en su casa? Estaba bendecido. Exactamente, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver, 20 años que Dios esté en el corazón tuyo. Que Dios esté en tu casa por 20 años, porque ese era Dios en la casa de una persona. Ahora no, ahora usted adora a Dios, usted lo lleva cargando con usted en el carro y va adorando. Está en el trabajo y está adorando. Está en la casa, en la cocina. Donde esté usted es el templo donde habita Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué lindo, ¿verdad? Pero, exacto, pero en ese tiempo, 20 años en la casa de un hombre que conoce la palabra, que conoce la presencia del Señor. Hermano, averigüemos qué es lo que pasó en la vida de este hombre en 20 años. Aleluya. Porque yo he visto gente que aquí solamente adoran por un par de horas, pero aquí se van con la presencia del Señor. Aquí adoran al Rey de los cielos. Imagínate que no se vaya la presencia por 20 años de tu vida. Qué lindo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasó en la vida de Aminadab. Vamos a ver qué pasó en la vida de él. Así que vamos a leer ahora primer libro de Samuel 7, del 1 al 2. Cuando lo tenga me dicen amén. Primer libro de Samuel 7, del 1 al 2. Dice así: vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y miren lo que pasó. Vea bien, ponga atención. Y santificaron a Eleazar su hijo. Subraya eso porque le voy a hacer preguntas ahí. Santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. ¿De quién era hijo Eleazar? Estamos leyendo, ¿verdad? ¿De quién era hijo? De Abinadab. Estamos hablando de Abinadab. Voy a repetírtelo para que vean. Vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, ¿verdad? Para que guardase el arca de Jehová. ¿Cuál es el trabajo que iba a hacer Eleazar? Cuidarla, limpiarla. Él tenía el privilegio de tocarla. Él tenía el privilegio de entrar a ese lugar o meter su manito para limpiar lo que tenía que limpiar. Él estaba guardando, era autorizado por Dios, porque fue santificado para eso. Claro, este hombre llamado Abinadab, acuérdense que era un levita, conocía la ley. Sabía que tenía que haber un hombre que estuviera santificado por Dios para que fuera el único que la tocara, el único que tuviera acceso a ella. Vamos a seguir leyendo. Para que guardase el arca de Jehová. 2. Desde el día, esto es importante que lo pongan atención, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim, pasaron muchos días. ¿Cuánto? 20 años. ¿Y qué pasó? Y la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Te pregunto, ¿en algún punto dice que Dios bendijo y que Dios hizo algo en la vida de este hombre en 20 años? No. Usted puede leer por donde quiera. Y ahora te voy a soltar palabra, porque usted va a aprender palabra de Dios. Eleazar era sacerdote para cuidar de esa arca. 20 años, hermanos míos, y no pasó nada en la vida de Abinadab que yo lo haya leído. Si lo pasó, no lo sé. No está ahí en la Biblia. No aparece que algo haya pasado en esa vida. 20 años teniendo a Dios ahí. 20 años desperdiciando el tiempo, aun sabiendo que estaba la presencia de Dios. Me parece un poquito como, ¿verdad?, indiferente el hombre con su relación con Dios. Abinadab era un judío, levita, conocedor de la presencia del Señor. Pero en 20 años no pasó nada, ni en la vida de él, ni en la vida de su familia. Excepto la ordenación de Eleazar. Es lo único bonito que pasó. Que se ordenó a un hombre para que trabajara con relación al arca. Mientras en Jerusalén, es lo que dice el versículo 2, mientras en Jerusalén toda la casa de Israel se lamentaba. ¿Sabe lo que dice la nueva versión? Buscaban con ansiedad al Señor, porque es que estaba lejos la presencia de Dios de todos ellos. Solamente vivían con la nostalgia.
solamente se apegaban a la palabra, pero no había presencia de Dios porque estaba allá secuestrada la presencia del Señor. Y bueno, 20 años. Y la Biblia dice que la gente cuando miraba el arca lloraba, porque es cuando Dios venía y se posaba en ese lugar, ¿verdad? No dudo yo que el Señor visitaba de vez en cuando a David, a los fieles, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios anhelaba la presencia porque el pueblo no tenía legalidad para acercarse a Dios. La única manera que se acercaban era a través de un sacerdote, y aunque el sacerdote tal vez recibía mensajes de Dios, pero no había el arca. Así era en aquel tiempo. No había otra forma de que Dios se manifestara. Entonces, el pueblo, dice el versículo 2, voy a repetir el versículo 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel, las 12 tribus, lamentaba la presencia de Jehová. Por eso es que David, hermanos míos, cuando la vio llegar, ¿qué fue lo que hizo? Se volvió loco por ver la presencia. Danzó para su Dios sin importar la crítica. Es lo que tú haces cuando el Espíritu Santo entra en tu vida y empieza a trabajar en ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Es lindo, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ya pasaron 20 años. Pero esto, estimados hermanos, de haber tenido el arca del pacto 20 años y no haber hecho nada para que algo pasara, tuvo consecuencias. Vamos a leer cuáles fueron las consecuencias. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer versículo 3, versículo 6 y versículo 7. ¿Por qué estoy leyendo así salteado? Porque tengo que reducir la historia, si no lo terminamos hoy, ¿verdad? Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 3, versículo 6 y versículo 7. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Oiga bien, lo pusieron en el carro nuevo, no lo tocaron el arca, ¿verdad? No iban en el carro. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. No metió la mano adentro, la sostuvo, ¿verdad? Porque los bueyes tropezaban. Y el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Se fue la bendición de la casa de Abinadab sin que pasara nada. David ordena que la traigan a Jerusalén, porque él y su pueblo anhelan su presencia. Se asignan 2 boyeros, son los que llevan bueyes, Usa y Ahío, hijos de Abinadab. O sea que los dos eran hermanos de Elías. Exactamente, estamos cayendo a la situación, ¿verdad? Bueno, pero en el camino los bueyes tropezaban y Usa extiende su mano para sostenerla, que para mí, en términos humanos, no hizo nada malo. Para mí, que desconozco los preceptos divinos de Dios, pero para Dios, que sabe lo que hace, su presencia es santa. Es santa y no puede tocarla nadie, no puede tocarla cualquiera, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿por qué el extremismo si este hombre solo quiso hacer un bien? Tengo 2 grandes respuestas y quiero que ponga atención aquí. La primera respuesta que tengo es: Abinadab tuvo 20 años para enseñarle a sus hijos que el arca simboliza la presencia de Dios y no lo hizo. Y que solo un sacerdote estaba autorizado para tocarla. El gran error que cometió fue enviar a las personas incorrectas. Usa y Ahío no eran sacerdotes. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Le correspondía a quién ir ahí. ¿Por qué? Porque fue santificado para cuidar del arca. Tremenda. 20 años no vas a aprender que la presencia de Dios se respeta. En 20 años no vas a entender. Yo no sé cuánto llevas en el Evangelio de Cristo, pero hay gente que todavía no le ha amanecido el Evangelio. Hay gente que todavía sigue dudando de la presencia de Dios. Ay, no sé cuántas veces Dios te tiene que hablar, porque hoy te está hablando Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Acuérdense que no existía Cristo. Esta es otra era.
aquello era la ley y era bien tough, bien dura, ¿verdad? No se jugaba con la presencia del Señor. Bueno, primera respuesta es esa, ¿verdad? Primera respuesta, dije yo, es que este hombre envió a las personas incorrectas. La segunda falta, ¿quiero oír cuál es la segunda falta? Se lo voy a decir. No fue el hecho de sostener el arca. No fue el hecho de sostener el arca lo que molestó a Dios, sino lo que dice específicamente el versículo 7. A ver quién me lo encuentra. A ver quién me encuentra la frase que le molestó a Dios. ¿Quién me lee otra vez el versículo 7 y me dice cuál fue la frase, la parte que le molestó a Dios? Por la temeridad. Entonces léamelo todo. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad. Y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. ¿Cómo puede ser posible que en 20 años Usa no entendió lo que era la temeridad a Dios? ¿Sabe lo que significa temeridad? Temeridad que realiza acciones peligrosas de forma imprudente. ¿Cómo pueden pasar 20 años y tú no te has dado cuenta que Dios te quiere bendecir? ¿Cómo pasan 20 años, 5, 10, lo que estés en el Evangelio y no hayas entendido que a Dios hay que santificarse uno primeramente? Que para tener acceso a tu presencia tienes que renunciar al pecado. Tienes que renunciar al mal. Entonces lo hiere por la temeridad, porque ese hombre no tenía fe. En 20 años no pasó nada de la vida de ese hombre. ¿Cuántos alaban al Rey? Aleluya. ¿Cuántos han pasado en el Evangelio? De cuántos años llevas en Cristo Jesús y no te ha amanecido? Este mensaje es para ti. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey, porque estoy hablando palabras del Señor, ¿verdad? ¿Desde cuándo Dios ha estado en peligro de caerse? ¿Verdad que no? Dios no se cae. Esa era la presencia del Señor. ¿A qué hombre Dios le dijo alguna vez, por favor ayúdame? Yo me acuerdo que Dios le ha pedido ayuda a un hombre para algo. Al contrario, la Biblia dice, yo te sostendré de mi mano, Isaías 41:13. Yo soy tu Dios, poderoso, fuerte, que enrolla los cielos, los cielos como pergaminos con un dedo, que truena en los cielos. Ese es Dios. ¿Por qué va a necesitar ayuda tuya o mía? ¿Verdad que no? Nosotros necesitamos ayuda de Él. En 20 años se pudo haber aprendido tanto del carácter de nuestro Dios. Pero no fue así. En la casa de Abinadab no pasó así. Sin embargo, esto es lo que quiero soltarte. Hay personas que sí aprovechan la presencia de Dios, aunque sea por un poquito de tiempo. Hay personas que se desesperan porque se llegue el culto. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay personas que entraron por las puertas, entraron con acción de gracias porque llegaron a la casa de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey? Hay personas que cuando suben al púlpito lo que quieren hacer no es lucir un show. Quieren demostrar que hay un Dios poderoso dentro de sus vidas, que lo hace vibrar, que lo hace temblar. Aleluya. Ahora entiendo al rey David cuando vio la presencia del Señor. Ese hombre empezó a quitarse la ropa, hermano, empezó a desnudarse, empezó a lo mejor, que yo sepa, no era un bailarín, era un músico que tocaba el arpa y no sé cuántos instrumentos más, pero no era un bailarín, pero se le pegó la gana de lanzar para su Dios. ¿Quién te puede quitar a ti que saltes en la presencia de Dios? ¿Quién te puede quitar que des 4 vueltas, remolineando para la gloria del Señor? Porque cuando la presencia de Dios está dentro de ti, hermano mío, no hay nada que te detenga. ¿Cuántos alaban al Rey? No hay nada que te detenga. Dale un aplauso de Dios al Rey de los cielos. Tu nombre es David, un adorador. Tienes el corazón de Dios, dice la palabra. Alabado Jesús. Bueno, sigamos. A David le dolió la muerte de Usa. Si usted lee todo el capítulo que estamos leyendo, ahí dice que a David le dolió la muerte de Usa y tuvo temor. No temor como el que tuvo Usa. David tuvo temor que se llama obediencia. Hay un temor que se le tiene a Dios que implica obediencia, no miedo. A Dios no se le puede tener miedo porque Él no conoce el mal. Él no le hace mal a sus hijos. Él no le da piedras por pan, dice la Biblia, ni tampoco serpientes por pescado. Entonces, cuando David se sintió temor, respetó su presencia. Dijo David, algo no está correcto. Algo no está bien. Dejemos ahí la presencia del Señor. ¿Y a dónde cree usted que se fue la presencia de Dios? Vamos a leerlo. Aleluya. Se fue a la casa de Obed-Edom el Geteo.
a la casa de Obed-Edom el geteo. ¿Saben quién era ese hombre? Era un filisteo de la tierra de Gat. Eso significa geteo, de la tierra de Gat. En casa de un filisteo extranjero convertido a Dios. Ahí permaneció el arca por 3 meses. Veamos lo que pasó. Lea conmigo 2 Samuel 6 del 8 al 11. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de los cielos? Si es que está entendiendo el mensaje. 2 Samuel 6 del 8 al 11. ¿Están ahí? Amén. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. Así que si tú eres apellido Pérez, significa quebrantamiento de Usa. Eso significa tu apellido si eres Pérez, quebrantamiento de Usa o quebrantamiento. Hasta hoy, así se llama ese lugar. El 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa, ¿cuánto? 3 meses. ¿Cuánto estuvo? 3 meses. Miren, ¿qué diferencia hay entre 3 meses y 20 años? Díganmelo. Wow. 19 años y 7 meses, o 9 meses, ¿verdad? 19 años y 7 meses de diferencia, de 9 meses de diferencia. Pero mira lo que dice el final del versículo, dice: y bendijo, Jehová. dígalo, Carmelita. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Aleluya. Ese hombre, cuando el arca entra y lo escoge Dios para que se quede en su casa, le dijo a sus hijos: aquí todo el mundo empieza a ponerse bonito, vístanse bien, caminen derechito, no malas palabras. Cuando vayan a la mesa se sientan a orar. Cuando pasen por la presencia de Dios, por favor, se inclina y adora a Dios. Empezó el hombre a enseñarle a sus hijos cómo se respeta la presencia de Dios. Aleluya. Porque cuando empiezas a respetar la presencia de Dios, empieza Dios a bendecirte. Yo no sé cómo, pero no voy a ser un hambriento, porque la ayuda de Dios está en mi vida. Aleluya. 3 meses en comparación con 20 años es bastante la diferencia. Ahora quiere decir que tú puedes tener una bendición en siquiera 2 o 3 minutos, que te arrodilles y le digas a Dios: yo te amo con toda mi alma, Señor. Tu presencia es lo que me motiva a estar ahí. Tu presencia es delicia a mi vida, a mi ser, a mi alma. Es como manantial de vida. Tu presencia es como tener sed en el desierto y bramar por agua de la vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero cuando entra la presencia de Dios, dice la Biblia en Juan 7:37, que empiezan a correr ríos de agua viva, aleluya. Empiezan a correr ríos de agua viva, de felicidad y alegría. ¿Por qué? Porque Dios empieza a actuar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida de este hombre? Este hombre empezó a adorar a Dios. Y le dijo a todas las niñas que andaban mal vestidas: usted cambie esa blusita y se pone una buena, porque aquí está la presencia del Señor. Usted quite ese pantalonito socado que anda, le decía a los varones, y se viste lindo, porque aquí va a estar no sé cuánto tiempo. Él no sabía que iba a estar 3 meses. Él pensaba que eso iba a estar un día o 2. Pero él dijo: el tiempo que se quede aquí, la presencia de Dios, usted empezará. Un filisteo ajeno a las promesas, geteo, de la tierra de Gat, de la tierra de Goliat, que toda su vida adoró a Dagón, que toda la vida adoró a dioses extraños y fue enemigo en su tiempo del pueblo de Dios. Pero algún día lo encontró en el camino y lo tocó con su espíritu y lo transformó, y de que él sintió la presencia de Dios, nunca más quiso volver a ser un simple incircunciso. ¿Cuántos alaban al Rey? Hay poder en Jesús, hay poder en su nombre. 3 meses solamente. David dijo una vez que es mejor estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos, porque hay gente que nunca entró. Hay gente que, hermano, usted mira un montón de iglesias por ahí llenas de gente, pero lo que menos hay es presencia de Dios. Lo que más es show, es exhibicionismo en los músicos. Es a ver quién se viste más bonito, quién es una pasarela a la iglesia. Y Dios no quiere, Dios conoce quién lo ama. Dios sabe quién ama su presencia. Dios sabe quién anhela su presencia. Y si tú estás aquí, es porque decidiste hoy adorar a tu Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, y que la presencia de Dios hoy caiga sobre ti, que te mueva y te sacuda en el nombre de Jesús.
Miren, todos los hijos y nietos de Obed-Edom sirvieron en el templo de Jehová por el resto de su vida. Por el simple hecho de haber cuidado y valorado lo que físicamente era un cajoncito de 40 por 28. Pero para Obed-Edom no era un simple cajón. Ahí moraba la presencia de un Dios grande, poderoso y fuerte. ¡Alabe! Vamos a ver un poco de lo lejos que llevó Dios a un filisteo arrepentido que aprovechó los 3 meses la presencia de Dios Altísimo. Vamos a leer bastante ahora sí. Prepare su Biblia. Primer libro de Crónicas, para que usted vea lo que pasó con Obed-Edom en la vida de Obed-Edom con 3 meses. Primer libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a empezar a leer desde el versículo 4, para que se dé cuenta de lo que pasó con 3 meses adorando a Dios en ese lugar. Aleluya. Cuando esté listo me dice amén. Primer libro de Crónicas 26. Amén. ¿Está listo? Amén. Dice, los hijos de Obed-Edom, miren cuántos eran. Semalías, el primogénito. Josabat, el segundo. Joá, el tercero. El cuarto, Sacar. El quinto, Natanael. El sexto, Amiel. El séptimo, Isacar. El octavo, Peultai. ¿Cuántos hijos eran? 8. Porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Ahora veamos el 6. También, ahora vienen los nietos. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres. Alaba a Dios por los hijos que has educado, porque no te van a avergonzar, van a dar la cara por ti, aleluya. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, estoy en el versículo 7, el Sabat y su hermano hombre esforzado, asimismo Eliú y Semaquías. 8. Todo esto de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. ¿Cuántos eran en total? 62 de Obed-Edom. A 60, hermano, una iglesia tenía Obed-Edom, pero cada uno de los hijos y nietos estaban en las puertas del templo. Y ahí, ¿saben quién era? Era un filisteo que se convirtió a Cristo. Y los nietos, y los hijos, y los bisnietos, toditos gobernaban en la casa de Jehová. Solo por 3 veces la adoración. ¿Cuántos alaban al rey? Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos leyendo, versículo 9. Y los hijos de Meselamías y sus hermanos, diciendo, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, está mi hija. Sinri, el jefe. Aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo, Hilcías. El tercero, todos estos son nietos. Tebalía. El cuarto, Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Mire, y seguía creciendo la iglesia. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. A mí me encanta el versículo 13 y los que siguen. Echaron suerte al pequeño con el grande según sus casas paternas. Para cada puerta del templo había el nieto o el familiar de Obed-Edom. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 14. La suerte para la del oriente cayó a Semalía. Y metieron en la suerte a Zacarías su hijo, consejero, entendido. Y salió la suerte suya para la del norte. Vea lo que dice el versículo 15, con este quiero cerrar. Y para Obed-Edom, la puerta del sur, y sus hijos, la casa de provisiones del templo. Se llenó el templo de la familia de Obed-Edom. Alabado al Señor, porque si tú eres de apellido Funes, Martínez, Tomasines, el apellido que tengas, declara a tus hijos como bendición para siempre. Porque son los que hacen transmitir un legado. Porque son los que van a llevar lo que van a hacer. Lo que a nosotros nos hizo falta hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso al Rey. Quiero cerrar este mensaje con un versículo que me pegó fuerte. Me pegó fuerte. Y esto es lo que quiero que usted entienda el día de hoy. Vamos a leer Éxodo capítulo 33. Éxodo 33, 15. Con este versículo me quiero quedar.
Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo 33:15. ¿Lo tienen? Moisés era enviado a Egipto. Ya había experimentado lo de la zarza. Él sabía lo que era la presencia del Señor. Él sabía que Dios lo había tocado, lo había llamado. Era un hombre lleno de la presencia de Dios. El primer hombre que cuando sale del Sinaí, dice la Biblia que su rostro era como una llama de fuego, brillante, ¿verdad? Ese hombre tenía presencia de Dios en su cara. Ese hombre tenía poder en sus manos. Ese hombre ataba y se desataba en el cielo. Ataba en la tierra y se ataba en el cielo. Se desataba en la tierra y desataba en el cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque eso es lo que hace la presencia de Dios en tu vida. Empieza a gobernar el Espíritu de Dios en tu vida. Y aunque vengan enfermedades, aunque vengan problemas, hay algo dentro de ti que no permite que eso gane la batalla de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque hay presencia del Dios de los cielos en tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Vea lo que este hombre le dice a Dios. Como que dice, mira, yo voy a ir, pero te voy a poner una condición. Yo voy a ir a donde voy a hacer lo que tú me digas, pero te voy a pedir una sola condición. Y me encanta lo que este hombre pide, porque este puede haber pedido un machete, un tanque .50, puede haber pedido un avión de esos que vuelan, de esos que tiran misiles. Dios se lo hubiera dado. Pero él solamente le pide una cosa a su Dios para ir a Egipto. Ir a Egipto no era fácil, porque era enfrentarse con un enemigo grandísimo. Yo no sé qué tan grande es tu enemigo. Pero si la presencia de Dios va contigo, no hay enemigo que se aparee a tu lado. No se puede parar a tu lado, porque lo que está dentro de ti, dice la Biblia, es mayor. ¿Cuántos alaban al rey? Entonces vea la condición que le pone este hombre a Dios. Éxodo 33:15. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Mira, si tú estás pasando por una prueba que no quieres, te está doliendo mucho, pero si la presencia de Dios no está contigo, dile a Dios, no me saques de esta prueba. Sácame cuando tenga tu presencia conmigo. Cuando haya entendido por qué me está pasando lo que me está pasando, porque hay gente que se derrumba fácil. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay gente que se desploma facilito. Cualquiera que sea tu batalla, dile al Señor, yo quiero salir de esta prueba, pero si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí hasta que tú pongas en mi vida lo que necesito, tu presencia. ¿Cuántos alaban? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Y ahí donde está, por favor, quiero